Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 12. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente del modo de pensar de ustedes, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les decía esto? ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en esta porción bíblica, hermanos, que hemos leído. Vamos a empezar, hermanos, leyendo y vamos a ir, hermanos, analizando la palabra, ¿verdad? Vamos a ir comparando, ¿verdad?, con otras escrituras para que podamos entender el mensaje. Porque los mensajes, hermanos, que están en la Escritura tienen relación con otros, que se complementan, ¿verdad?, con otros, ¿verdad? Y es necesario verlos, ¿verdad? Así que vamos entonces, hermanos, a empezar a explicar esta palabra y vamos a hacer lo que dice la Escritura, hermanos, lo que dice la palabra, que vamos a atesorar, ¿verdad? El mensaje, vamos a atesorar, hermanos, la palabra, ¿verdad? Y vamos a poner por obra. Dice, hermanos, así, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente del modo de pensar de ustedes, ni se inquieten. Cuando dice ni se conturben, es igual, ni se inquieten
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Vamos, hermanos, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a explicar primero esta parte, ¿verdad? Fíjense, hermano, que toda la escritura tiene una enseñanza. A veces nosotros cuando predicamos, o sea, los predicadores, a veces se centran en una cosa, en algo, ¿verdad? Que tiene más, por decir así, más impacto, más relevancia, o creen que es más importante, pero toda tiene una gran enseñanza que es bueno, ¿verdad? Detenerse, ¿verdad? Siempre que haya tiempo, ¿verdad? A veces por explicar esos puntos de más relevancia o que uno cree que son más importantes, por eso a veces no explica uno a otras partes, porque no alcanza, ¿verdad? Porque la escritura, hermanos, la escritura, hermanos, es extensa, ¿verdad? En enseñanza y en todos los versículos, en todas las palabras, hay mucha enseñanza. Bueno, dice ahora, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente del modo de pensar de ustedes. Bueno, esto sería, hermanos, como cuando nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que el Señor va a venir a traer a su pueblo, ¿verdad? Y va a llevarse a los escogidos, va a llevarse a los que guardaron los mandamientos, y aquí viene todo eso, aquí viene, ¿verdad?, a recordar todos esos consejos del Señor cuando dice, procuren ser de los poquitos, cuando dice, sean santos porque yo soy santo, cuando dice Dios los ha llamado a santidad, cuando dice el que peca es el diablo y el que de Dios los peca. O sea, viene a cuenta toda la enseñanza o aquella enseñanza que el Señor dice, ¿verdad? Que le dijeron, ¿qué haré para salvarme? Y Él le dijo, guarda los mandamientos, ¿verdad? Entonces, todo eso viene, hermanos, a recordar para que nos sometamos al mandamiento y así estamos nosotros esperando al Señor para reunirnos con Él, ¿verdad? No vamos a andar, pues, arriesgándonos en el sentido, ¿verdad?, de que así como las vírgenes insensatas, que las vírgenes insensatas fallaron, pues, porque andaban, pues, desubicadas, ¿verdad? Ellos no guardaban los mandamientos. Y así no tenemos que hacer nosotros. Tenemos que ser como las vírgenes sabias que guardaban los mandamientos para estar seguros que nos vamos a reunir con el Señor, ¿verdad? Entonces no nos dejemos mover fácilmente de ningún modo, o sea, de ninguna idea, ¿verdad?, extraña que nos quieran dar, porque aquí dice, ¿verdad? No se dejen mover, dice, fácilmente del modo de pensar de ustedes, ni se inquieten ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Esto es así, mi hermano, esta parte que hemos leído ahorita, ¿verdad? Usted no se deje engañar, dice, en ninguna manera. Ni aunque le profeticen, ¿ya? O sea, aunque cuando dice por espíritu, es que el profeta le va a estar profetizando y le puede decir cualquier cosa. Le puede decir cosas contrarias a la palabra, le puede decir que, mira que el Señor ya viene, ¿verdad? Y no se han cumplido todas las características o todas las señales que el Señor dice, ¿verdad? Tenemos que tener ese conocimiento, no vamos a engañar, que nos vayan a cambiar
el tiempo en que va a venir el Señor, porque ya están las señales en la Escritura y tenemos nosotros, como dijo el Señor aquella vez, mire, cuando le dijo, eso lo dijo allí en el capítulo 4 del libro de Juan, ¿ya? Le dijo, mire, le dijo a los discípulos, ¿va? Ustedes le dijo, dicen cuando ya viene la siega, ¿verdad? Y dice, ya falta, dice, poco tiempo para la siega, dice, o sea, bien conocen el tiempo, dice, ¿verdad? Y yo pues les digo también, ¿verdad? De que el tiempo ya se acerca, ¿verdad? Que conozcan, así como conocen el tiempo, pues, o sea, de las estaciones o de las, de cambio, pues, de tiempo, ¿verdad? Del ambiente o de la tierra, ¿verdad? Así como saben el cambio ese, tienen que saber también cuando ya es tiempo que el Señor venga o cuando ya es tiempo que se cumple, ¿verdad? La palabra que Dios ha dicho. Bueno, les recuerdo esto para que usted diga, para que usted se acuerde de esto, hermanos, que estamos explicando lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces, el tiempo, ya lo dijo el Señor, y así como nosotros decimos, bueno, ya falta poco para que empiece a llover, ¿verdad? Ya conocemos nosotros. Entonces así vamos a decir, bueno, ya el tiempo todavía falta para que venga el Señor. O vamos a decir, no, ya está cerca porque ya se cumplió la palabra o ya solo falta poquito que se cumpla. Eso es lo que el Señor está explicando en esto, que no se deje mover fácilmente, dice, porque le habían querido cambiar el tiempo, ¿verdad? Cambiar la fecha. Y no se debe mover fácilmente ni por espíritu. Quiere decir que un profeta le venga a decir cosas contrarias a la palabra. Dice, ni por palabra. Como que vienen los hermanos que dicen que son evangélicos y le vienen diciendo, predicándole otra señal, ¿verdad? Que o adelantándose o cambiándole, ¿verdad? La fecha, ¿verdad? O el tiempo. Y usted no se debe dejar engañar porque ya no sabe por la palabra, tiene que ver que se cumplan esas señales, ¿verdad? Luego dice que no se deje engañar ni de palabra, ni por espíritu, ni por carta, o ni por escrito, que es lo mismo, ¿verdad? Como que le digan, mira, aquí está este librito, y este librito dice, ¿verdad? Que aquí está lo que va a suceder. No, ya tenemos la escritura. No vamos a ocupar nada que no sea la escritura. A eso quería llegar, ¿verdad? Dios nos prohíbe que nosotros pongamos atención a otras enseñanzas, de otras doctrinas, que no sea la verdadera. Por eso dice aquella parte, hermano, que dice, mire, el que no traiga esta doctrina, esta escritura, el que no traiga esta doctrina, no lo recibas en casa. Porque si lo recibís en casa, te seas partícipe de sus pecados, de sus maldades. Entonces, es estricta la palabra. Por eso digo que todas se complementan, ¿verdad? Y es necesario, pues, profundizar, ¿verdad? Para fundamentarse, ¿verdad? O para entender, ¿verdad? Entonces, dice que no se dejen ir entonces de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, y dice entonces, y explica, ¿verdad? Está cerca. Nadie los engañe de ninguna manera. Después van a entrar, dice, nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía. O sea, que aquí le está dando la regla o las señales, ¿verdad? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía, hermanos, quiere decir la oposición, ¿verdad? A Dios, o la oposición a la palabra.
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, como Dios, haciéndose pasar, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vamos a ver. Nos está diciendo que antes que el Señor venga, tiene que venir la apostasía. Ese espíritu malo, que adelante dice que ya está en acción, ya Él está acá, dice, ¿verdad? Antes que venga ese espíritu malo, ¿verdad? No vendrá el Señor. Luego dice, ¿verdad? No vendrá antes, dice que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y va la característica de este, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Después dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Esto quiere decir que Él lo escribió, ¿verdad? Y queda para nosotros, ¿verdad? Y Él ya murió. Luego dice, y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Después dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vamos a ver, mire, aquí nos dice así. Dice que el Señor va a venir después que se manifieste este espíritu malo. Pero que a este espíritu malo, cuando dice, ustedes ya saben lo que lo detiene, ¿verdad? A este espíritu malo, para que no se exceda, ¿verdad? Dice que lo que alguien va a decir, no, yo no sé quién es lo que lo detiene, ¿verdad? Y como nos da las características, dice, hasta que él, ¿verdad? Ese que lo detiene, hasta que él sea quitado de en medio, ¿verdad? Entonces se manifestará, dice, aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, ¿cómo es esto? El Señor va a venir a traer a su pueblo, a traer a los evangélicos, a los escogidos. Y el espíritu, y este espíritu malo, ahí está, pero el Espíritu Santo no lo deja que se exceda. A eso se refiere la palabra, ustedes ya saben lo que lo detiene, ¿verdad? A ese espíritu malo, ¿verdad? Que no se exceda, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo lo detiene, dicen, hasta que el Espíritu Santo, dice, sea quitado de en medio, ¿verdad? De acá de la iglesia, ¿verdad? Y de acá de la iglesia, pues, que está en todo el mundo, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Cuando el Señor se lleva el Espíritu Santo, se lleva a la iglesia y claro, ahí sí queda libre, ¿verdad? Ese espíritu malo. Pero antes no está libre porque el Espíritu Santo lo detiene que no se exceda, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Porque después de
de que el Espíritu Santo se vaya y se va a la iglesia, entonces él sí queda libre y hace toda maldad, ¿verdad? Pero dice la palabra que este Espíritu es el que está funcionando en este tiempo, acá en la tierra. Porque ya después, cuando el Señor se lleve a la iglesia, por eso dice que el Señor mismo lo va a matar en ese tiempo, a este espíritu malo. Porque después viene la otra etapa, ¿verdad? Que es la bestia, ¿verdad? Que va a reinar la bestia. Pero este espíritu malo le toca trabajar acá, en este tiempo, engañando a la gente. Ya oyó como dice que este espíritu malo se hace pasar por Dios, dice. Y se sienta como Dios, dice, y le gusta que lo adoren, dice. Bueno, entonces vamos a meditar en esto, en esta parte ahorita, ¿verdad? Vamos a tratar de explicar todo, voy a leer algo rápido. Mire, hermano, en el libro de Juan, fíjense que allí, hermanos, nos dicen en el capítulo 4 del libro de Juan, nos dice, hermanos, vamos a tratar de explicarlo. Fíjense, hermanos, que la palabra de Dios dice que Dios no oye la voz de los pecadores, ¿verdad? O sea, que tiene relación con esto, que dice que este espíritu humano dice que entra al templo de Dios como Dios, dice, haciéndose pasar por Dios, dice, ¿verdad? Y le gusta que lo adoren, dice, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esto, verdad? Hay que discernirlo, ¿verdad? Entre toda la escritura. Entonces, en el libro de Juan, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 20, dice así, en adelante, ¿verdad? Dice, le dice la mujer samaritana, ¿verdad? Al Señor, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Bueno, vamos a explicar esto. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Bueno, veamos ese punto, o sea, para explicar el caso que este espíritu malo dice que entra al templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? Y le gusta que lo adore, ¿verdad? Entonces, mire, la palabra de Dios dice que Dios no oye la voz de los pecadores, ni recibe la ofrenda de los pecadores, ni el cántico, ni nada de los pecadores, ¿verdad? Ni diezmo, ni nada, ¿verdad? De los pecadores. Solamente Dios recibe de su pueblo, ¿verdad? De los santos. De los pecadores no los oye, sino que Dios oye la voz de los justos, dice. Si alguien es justo, dice, a ese oye, dice. Dios no oye la voz de los pecadores, dice. Si alguien es justo, a ese oye, dice, ¿verdad? O sea, justo que es hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí dice cabalito, el Señor le dijo, mujer, ustedes adoran lo que no saben, y nosotros adoramos lo que sabemos. Esto está así, mi hermano. Todos los evangelios diferentes que no se afirman en la palabra, Dios no recibe la adoración de ellos, ni ninguna cosa, ¿verdad? Entonces, este espíritu malo, ¿verdad? De parte de Satanás, está en las iglesias de evangelios diferentes, recibiendo la adoración de ellos y todas las cosas que le ofrecen a Dios. Este demonio la recibe. Y mire cómo dice, lo vamos a leer en segunda primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10,
Ya va a ver cómo dice también, ¿verdad? Que explica lo mismo. Explica pues más a fondo, ¿verdad? Dice en el capítulo, 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 19, en adelante dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. O sea, nos está recordando Pablo que lo que los gentiles o que los pecadores sacrifican, a los demonios los sacrifican, porque Dios no recibe nada de los incrédulos, nada de los pecadores, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, de que por eso está ahí donde dice, ¿verdad?, de que este espíritu malo entra al templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y le gusta que lo adoren, dice. Porque Dios no recibe la adoración de los pecadores. Y lo que yo quiero que entendamos es que todo ese montón de gente de evangelio diferente que no obedece los mandamientos, así le sucede. Ellos le ofrecen a Dios algo, o le adoran a Dios, o le piden a Dios, pero Dios no lo oye. Pero este espíritu malo está atento ahí, ¿verdad?, para recibir esa adoración y esas peticiones que ellos le hacen. Y entonces, cuando dice ustedes no saben lo que adoran, ahí también tenemos que explicar, porque todos los evangélicos de evangelio diferente, ellos creen que adoran a Dios, pero no saben que adoran al diablo, no saben que adoran a ese espíritu malo. Y nosotros sí sabemos lo que adoramos, sabemos que adoramos a Dios, ¿verdad? Porque tenemos el conocimiento, la sabiduría, tenemos, conocemos la verdad, pues vaya, por eso dice la palabra, y conoceré la verdad, y la verdad te hará libre del engaño, de todas esas trampas, ¿verdad? Bueno, entonces, luego, ¿verdad? Este espíritu malo, ya vamos a leer más, ¿verdad? Este espíritu malo, dice la palabra, que tiene poder para hacerles milagros a ese pueblo engañado, a ese pueblo rebelde. El espíritu malo tiene poder para hacerles milagros y prodigios mentirosos, dice. A esos pues que creen que adoran a Dios, ¿verdad? ¿Y por qué entonces este espíritu malo le va a hacer milagros? ¿Por qué sería necesario que este espíritu malo le haga milagros a los evangélicos de evangelio diferente? Para que se mantenga el engaño, porque como la palabra de Dios dice, allí mismo dice, ¿verdad? Y me voy a adelantar, pero lo vamos a leer. Dice que por pecadores Dios les ha enviado ese espíritu malo. Además de ese espíritu, ¿verdad?, que los engaña, Dios les ha enviado otro espíritu que los engañe, dice, a fin de que sean condenados todos los que no quisieron someterse al mandamiento. Entonces, para que sean condenados y porque se han ganado, ¿verdad?, de que ese espíritu malo los engañe por rebeldes, por pecadores, entonces aún ese espíritu malo, en sus reglas, ¿verdad?, que tiene para hacer esa función, tiene poder se le ha dado poder para que engañe a esos rebeldes, a esos pues que no quieren, ¿verdad?, guardar el mandamiento de Dios. Bueno, entonces sigue diciendo, hermanos, la palabra en segunda de Tesalonicenses, donde estamos viendo la escritura, hermanos.
sigue diciendo, entonces dice, el espíritu malo, ¿verdad? Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto, y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste ese espíritu malo, ¿verdad? Porque ya está en acción, ¿verdad? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, esa función de ese espíritu malo ya está en acción, o sea, está dándose, ¿verdad? Esa mecánica, ¿verdad? O esa acción. Solo que hay quien al presente lo detiene, que yo les dije, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo, como está escrito, ¿verdad? Porque él lo detiene para que no se exceda, ¿verdad? Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, que sería el Espíritu Santo, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Allí él también termina su función, porque la función de este espíritu malo es engañar en este tiempo hasta que el Señor venga. Porque después que el Señor venga, después de ir para allá, queda pues la tribulación, ¿verdad? Y es la bestia la que va a gobernar, ¿verdad? Entonces, dice después, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, tiene poder para hacer milagros y prodigios mentirosos a los que se pierden, a los pecadores, pues vaya. Entonces, y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Mire, esta palabra la quiero que le explique, quiero pues que la descifremos, ¿verdad? Fíjense, hermano, que cuando la palabra dice, el que ama a Dios, tiene que guardar los mandamientos. Dice, si me amas, guardar mis mandamientos, dice, ¿verdad? Y dice la palabra, ¿verdad? Amar a Dios es guardar los mandamientos de Dios. Y guardar los mandamientos de Dios es el amor a Dios. Entonces esta palabra está referida en ese sentido, ¿verdad? O en esa misma regla, ¿verdad? De que y dice, por cuanto y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. El amor de la verdad, hermanos, es obedecer los mandamientos. Ellos no recibieron ese mandamiento, no recibieron esa orden de Dios de recibir, ¿verdad?, el amor de la verdad, que es guardar los mandamientos. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es toda la enseñanza de Dios. Y cuando dice, ¿verdad?, el amor, ¿verdad?, es obedecer todos los mandamientos del amor de Dios, ¿verdad? Entonces, por cuanto estos no recibieron el amor de la verdad, que quiere decir que no guardaron los mandamientos, entonces dice, ¿verdad? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, mire, porque
si ellos reciben el amor de la verdad o guardan los mandamientos, van a ser salvos, pues. La palabra eso dice que el que guarda los mandamientos es salvo, ¿verdad? ¿Se da cuenta cómo explica bien la palabra? Solamente que hay una explicación, ¿verdad? Con palabras distintas, que a veces la gente se va, pues, pasando en la lectura, ¿verdad? Y no medita, ¿verdad? En aquello que está bien determinado en la escritura, ¿verdad? Entonces dice, ¿verdad? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto, ¿verdad? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, dice entonces, por esto Dios les envía un poder engañoso, o sea, otro espíritu que lo engañe, ¿verdad? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, que es igual se complacieron en los pecados, ¿verdad? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad, no quisieron obedecer los mandamientos, que es la verdad, en que tienen que ser salvos, en que las personas pues se van a salvar. Así que, hermanos, esa es pues la enseñanza que recibimos en la Escritura, ¿verdad? Algo serio, hermano, porque es bastante serio, por decir así, ¿verdad? Porque la palabra, hermanos, es bien determinante, hermano, y nos habla bien claro cómo son las cosas y no tienen cambio, pues la palabra, así como está escrita, así se va a cumplir y así va a ser. Esto pues le sucede a todos esos que dicen que son evangélicos, pero que andan pecando, y por eso Dios los califica como evangélicos de evangelio diferente, y todos esos, dice la palabra, que este espíritu malo los engaña, y que Dios por pecadores a esos pues que son los muchos que se van a condenar, que la misma palabra dice que ya tienen la condenación reservada. Por eso Dios les envía ese espíritu para que los engañe, a fin de que sean condenados todos los que no quisieron obedecer los mandamientos de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor.